Esta es la escena de la Biblia que nadie te contó en la escuela dominical. Una madre desesperada, un cuchillo de piedra y un trozo de piel ensangrentada tocando los pies de un hombre moribundo. Séfora no solo salvó a Moisés, tuvo que realizar un acto de sangre repugnante para evitar que Dios lo destruyera allí mismo. ¿Por qué el Creador atacó a su elegido? Prepárate, porque vamos a destapar el misterio más incómodo y visceral del Éxodo. Aunque su nombre no resuene con la misma frecuencia que el de otras figuras icónicas de las Sagradas Escrituras, el papel de Séfora distó mucho de ser menor. De hecho, ella se erguía en la encrucijada del destino, hombro con hombro junto al hombre que la divinidad eligió para liberar a una nación entera de la esclavitud. Su historia es un tapiz tejido con hilos de coraje, profundidad espiritual, intersección cultural y un misterio insondable. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué Moisés, el líder escogido, se encontró repentinamente en peligro de muerte a manos del mismo Dios que lo llamó? Y, lo que resulta aún más desconcertante, ¿por qué fue Séfora, su esposa, quien intervino en ese instante crítico para salvarle la vida? Estas interrogantes han cautivado a eruditos, teólogos y creyentes durante generaciones. En estas líneas exploraremos las profundidades no contadas de la vida de Séfora, sus orígenes, su unión con Moisés, sus acciones audaces y enigmáticas, y el impacto duradero que tuvo en el plan redentor. Séfora, la mujer detrás del libertador. Su relato comienza en el libro del Éxodo, durante un punto de inflexión en la vida de Moisés. Tras huir de Egipto para escapar de la ira del faraón, Moisés se encuentra vagando por la tierra de Madián, una región agreste y remota al noroeste de la península arábiga. Es allí donde se encuentra con 7 hermanas, las hijas de Jetro, también llamado Reuel, sacerdote de Madián. Los madianitas, descendientes de Abraham a través de su esposa Cetura, mantenían una identidad cultural y religiosa distinta, aunque compartían lazos de sangre con los israelitas. Esto hace que la conexión de Moisés con ellos a través de Séfora sea tan profunda como compleja. La introducción de Séfora es tan dramática como simbólica. Ocurre junto a un pozo, un escenario frecuentemente asociado con encuentros divinos y relaciones trascendentales en la narrativa bíblica. Al igual que Rebeca o Raquel, quienes tuvieron encuentros que cambiaron sus vidas junto a un pozo, Séfora protagoniza un momento decisivo. Moisés observa cómo las 7 hermanas son hostigadas por pastores hostiles e, inmediatamente, actúa. Interviene para defenderlas y abrevar su rebaño, demostrando no solo valentía, sino un arraigado sentido de la justicia, un vislumbre de líder en el que pronto se convertiría. Este acto galante capta la atención de Jetro, quien invita a Moisés a su hogar. Con el tiempo, se forja un vínculo y Séfora es entregada a Moisés como esposa, siguiendo las costumbres de la época. Es un matrimonio de culturas y pactos. El nombre Séfora, que significa ave en hebreo, podría simbolizar libertad, viaje o guía divina. Pero su matrimonio con Moisés representa algo mayor, la fusión de 2 mundos. A través de ella, Moisés se integra plenamente en la sociedad madianita, ganando no solo una esposa, sino protección social, comunidad y pertenencia en una tierra que no es la suya. Para cuando llegamos al relato de la zarza ardiente, vemos a Moisés pastoreando el rebaño de Jetro, señal de cuán profundamente se había arraigado en esa tierra extranjera. Esta temporada de preparación oculta fue crucial. Fue durante este tiempo de quietud en Madián cuando Dios llamó a Moisés, encendiendo la misión que definiría su existencia. Pero antes de que Moisés pudiera comenzar esta tarea divina, ocurre un momento misterioso y escalofriante, uno que no se centra en él, sino en Séfora. El instante que lo cambió todo. En uno de los pasajes más crípticos de la Biblia, leemos que en el camino de regreso a Egipto, el Señor sale al encuentro de Moisés buscando matarlo. No se ofrece contexto, ni diálogo, ni explicación. De repente, es Séfora quien actúa. Toma un pedernal afilado, circuncida a su hijo y toca los pies de Moisés con el prepucio, declarando, «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». Los estudiosos han luchado durante siglos con el significado de este evento.
¿Estaba Moisés siendo castigado por no haber circuncidado a su hijo? ¿Fue una ruptura del pacto con Dios? ¿Y cómo entendió Séfora lo que debía hacerse con tanta rapidez y precisión? Este evento subraya el profundo discernimiento espiritual de Séfora, su coraje y su comprensión de la ley del pacto, incluso siendo alguien ajena a la tradición israelita. En ese momento, ella se convierte en una figura salvadora, interviniendo para cumplir el mismo pacto que Moisés había descuidado. Su rápida acción no solo salva la vida de su esposo, sino que permite que la misión de Dios proceda. Una misión que, en última instancia, liberaría a una nación. Séfora, mujer de legado y misterio. Aunque su presencia se desvanece de la narrativa bíblica después de este punto, su impacto perdura. Fue un puente entre culturas, una protectora del orden divino y una mujer cuyo legado nos desafía a mirar más profundamente los roles ocultos que las mujeres desempeñaron en el plan divino. Su vida nos recuerda que la fe, la audacia y la conciencia espiritual pueden surgir de lugares inesperados, y que aquellos que parecen estar en los márgenes de las Escrituras a menudo poseen las llaves para comprender sus misterios más profundos. Aquellos que parecen habitar en los márgenes de las Escrituras a menudo custodian las llaves para comprender sus misterios más profundos. Así que, si alguna vez has sentido que pasas desapercibido, como si tu papel fuera demasiado pequeño o estuviera demasiado oculto para importar, evoca la memoria de Séfora. Dios frecuentemente se vale de los actos silenciosos y valientes de los fieles para cambiar el curso de la historia. Si este relato te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre la vida de Séfora y las intrincadas capas de la Biblia, te invitamos a valorar este contenido y a compartirlo con aquellos hambrientos de conocimiento espiritual. Sigamos creciendo juntos mientras exploramos los misterios, verdades y maravillas de las Escrituras. Ahora, sumerjámonos por completo. La historia de Séfora nos aguarda. En los vastos y abruptos paisajes de la antigua península arábiga, los madianitas eran conocidos por su estilo de vida nómada. Este movimiento constante a través de regiones áridas no solo moldeaba su existencia diaria, sino que también influía en sus tradiciones religiosas y culturales. Al vivir en estrecha relación con los elementos naturales, sus prácticas espirituales estaban profundamente arraigadas en su entorno y herencia. Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, creció inmersa en estas tradiciones. Como miembro de una familia sacerdotal, habría sido educada con una sólida comprensión de las costumbres espirituales madianitas que probablemente incluían diversas formas de sacrificio, rituales y reverencia por lo divino. Aunque los madianitas no compartían el marco teológico exacto de los israelitas, el relato bíblico presenta a Jetro como un hombre de profundidad y discernimiento espiritual. En Éxodo 18:1 leemos: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Este pasaje no solo destaca la posición de Jetro, sino que también muestra su conciencia y respeto por los actos del Dios de Israel. El papel de Jetro como líder religioso indica que los madianitas poseían un sistema organizado de adoración. Si bien pudo haber incorporado elementos del politeísmo común entre los antiguos pueblos del cercano Oriente, también sugiere una reverencia genuina por un poder superior. Algunos eruditos creen que los madianitas, aunque posiblemente adoraban a otros dioses, reconocían al Dios de Abraham hasta cierto punto. Este entretejido de creencias hacía que el trasfondo espiritual de Séfora fuera notablemente diferente del monoteísmo estricto que definía la identidad israelita. La herencia de Séfora innegablemente moldeó su cosmovisión. Haber sido criada entre personas que posiblemente mezclaban su adoración al Dios de Abraham con la veneración de otras deidades le habría otorgado una perspectiva única, una que contrastaba agudamente con el compromiso israelita de adoración exclusiva a Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas, bajo el pacto de Dios, estaban obligados por un mandato divino a no adorar a otros dioses, un mandamiento que más tarde se formalizaría en la ley entregada a través del mismo Moisés. Su matrimonio con Moisés,
Por tanto, no fue solo la unión entre dos individuos, sino la convergencia de dos culturas y perspectivas religiosas distintas. Moisés, habiendo sido criado en la corte real de Egipto pero elegido por Dios para liberar a los israelitas de la servidumbre, aportaba una profunda comprensión de las responsabilidades del pacto de Israel. Séfora, por el contrario, portaba consigo las tradiciones de Madián. Su relación requería navegar estas diferencias espirituales y culturales que, si bien desafiantes, también enriquecieron su vínculo. Un momento clave de significado cultural y espiritual ocurre en Éxodo 18:12, donde el texto nos narra, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esta poderosa escena no refleja división, sino comunión. Muestra a Jetro, un sacerdote madianita, ofreciendo sacrificios al Dios de Israel y siendo recibido respetuosamente por Aarón y los ancianos. Esto sugiere un momento de reconocimiento mutuo y hermandad espiritual, e insinúa cómo la familia de Séfora desempeñó un papel de apoyo, en lugar de antagonismo, en la misión divina de Moisés. No obstante, tales uniones interreligiosas no siempre fueron vistas favorablemente en la historia de Israel. Las escrituras están repletas de advertencias sobre los peligros del matrimonio con mujeres extranjeras, particularmente debido al riesgo de idolatría. Un ejemplo crudo se encuentra en Números 25, 1-3, donde los hombres israelitas cayeron en pecado sexual y adoración idólatra con las mujeres moabitas, lo que condujo a graves consecuencias para la nación. Aunque este evento en particular concernía a los moabitas, ilustra la tensión más amplia entre el llamado de Israel a la pureza espiritual y la influencia de las culturas circundantes. A pesar de este patrón histórico, la historia de Séfora es excepcional. Ella no apartó a Moisés de su pacto con Dios. Más bien, permaneció a su lado incluso en momentos de crisis. Su presencia no obstaculizó el llamado divino de Moisés, al contrario, contribuyó activamente a su cumplimiento. Uno de los episodios más misteriosos y debatidos en la vida de Séfora se encuentra en Éxodo 4, 24-26. Esta breve pero profunda narrativa describe un acontecimiento estremecedor. En un alojamiento del camino, el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés. A la verdad, tú eres para mí un esposo de sangre, dijo ella. Entonces el Señor lo dejó ir. Y ella añadió, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Este momento intenso y enigmático ha desconcertado a los estudiosos durante generaciones. ¿Por qué amenazaría Dios la vida de Moisés, su libertador elegido, justo después de llamarlo a su misión? La interpretación más aceptada es que Moisés había fallado en circuncidar a su hijo, violando un mandato central del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17, 10-11 ordena explícitamente, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión servía como la señal física del pacto de Dios con su pueblo. Al descuidar este mandato, Moisés se había colocado fuera de la obediencia del pacto. Es Séfora quien interviene en este momento de juicio divino. Con una acción rápida y decisiva, realiza la circuncisión ella misma y toca los pies de Moisés con el prepucio, un gesto simbólico y posiblemente expiatorio que detiene la ira de Dios. Sus palabras, tú eres para mí un esposo de sangre, reflejan tanto la gravedad del acto como su profunda implicación emocional. Al hacer esto, Séfora no solo salva la vida de su esposo, sino que también asegura la continuidad del pacto en su familia. Este episodio, aunque breve, revela mucho sobre el coraje de Séfora, su intuición espiritual y su papel vital en el viaje de Moisés. Su historia, aunque a menudo eclipsada por las figuras más prominentes de las Escrituras, contiene capas de significado y profundidad teológica. Séfora no fue simplemente un personaje secundario,
fue una figura fundamental que ayudó a sostener el pacto sagrado en un momento decisivo. En conclusión, la herencia madianita de Séfora, su papel como esposa de Moisés y sus acciones determinantes durante un momento de peligro divino, resaltan su contribución única y profunda a la narrativa bíblica. Ella se erige como un símbolo de complejidad cultural, coraje espiritual y fidelidad silenciosa. Una presencia a menudo pasada por alto, pero indispensable en la historia de la liberación de Israel. En el relato bíblico, la circuncisión era más que un simple ritual. Era un símbolo sagrado del pacto que Dios había establecido con Abraham y sus descendientes. Se requería que cada varón se sometiera a esta señal física como un compromiso visible y vinculante con ese acuerdo divino. Esta práctica, ordenada en el Génesis, se transmitió de generación en generación como un deber sagrado de fe e identidad. Marcaba a los israelitas como un pueblo apartado para Dios, afirmando su pertenencia y vínculo espiritual con el Creador. Sin embargo, en un momento que resultaría tanto espiritualmente crítico como profundamente personal, Moisés, el libertador elegido por Dios para Israel, falló en circuncidar a su propio hijo. Este descuido, que para algunos podría parecer menor, era de hecho una omisión grave. No fue meramente un lapso parental, fue un fracaso espiritual al no defender un requisito fundamental del mismo pacto que unía a su pueblo con Dios. Y para un hombre encargado de guiar a toda una nación hacia una relación de pacto renovada, esto no era un asunto trivial. Fue en este momento de peligro, cuando la ira de Dios ardía contra Moisés, que su esposa Séfora intervino. Su respuesta fue inmediata, audaz y decisiva. Tomó un cuchillo de pedernal, una herramienta imbuida de antiguas asociaciones de pureza, consagración y ritual sagrado, y realizó la circuncisión ella misma. Al hacerlo, Séfora intervino no solo para salvar la vida de su marido, sino para defender la santidad del pacto. Este acto dramático revela mucho sobre la perspicacia y fortaleza espiritual de Séfora. A pesar de no haber nacido dentro de la comunidad israelita, era madianita, hija de Jetro, un sacerdote. Séfora demostró una profunda comprensión de la seriedad de los mandamientos de Dios. En ese momento crucial, parecía estar más en sintonía con las expectativas del pacto que el propio Moisés. Tras realizar la circuncisión, Séfora pronunció la enigmática frase: «Ciertamente eres para mí un esposo de sangre». Esta declaración ha suscitado mucho debate entre eruditos y teólogos. Algunos la interpretan como una expresión de frustración o dolor, mientras que otros la ven como una declaración que reconoce el peso del vínculo del pacto sellado a través de la sangre. Puede reflejar una compleja mezcla de emociones: dolor, ira, alivio y reconocimiento espiritual. La sangre, después de todo, era central en muchos pactos antiguos, simbolizando vida, sacrificio y compromiso divino. Curiosamente, su uso de un cuchillo de pedernal vincula sus acciones con otro episodio bíblico que se encuentra en Josué 5, 2-3. Donde Dios ordena a Josué circuncidar a la nueva generación de israelitas utilizando cuchillos de piedra afilada. Esta conexión refuerza el significado espiritual perdurable del acto y el papel que desempeña en el mantenimiento de la pureza del pacto a través de las generaciones. Las acciones de Séfora la sitúan dentro de este tema bíblico más amplio de consagración, obediencia e identidad espiritual. Además, este instante ofrece una visión rara y profunda de la dinámica personal entre Moisés y Séfora. A pesar de sus diferencias culturales, Moisés, un israelita criado en Egipto, y Séfora, una madianita, este evento resalta cómo ella abrazó plenamente la seriedad espiritual del llamado de su esposo. Su rápida acción sugiere que no solo respetaba las costumbres de Israel, sino que había interiorizado su significado espiritual. Deuteronomio 10:16 habla de circuncidar el corazón, instando a los creyentes hacia una transformación más profunda y personal, más allá del ritual externo. La acción de Séfora, aunque fue una circuncisión física, también puede verse como un reflejo de esta conciencia espiritual interior. Su comprensión de lo que significaba estar verdaderamente consagrado a Dios iba más allá de la formalidad. Era un entendimiento vivido, demostrado en el momento más crítico.
Este episodio, aunque breve, es fundamental. No solo preservó la vida de Moisés, sino que reafirmó la seriedad del pacto entre Dios y su pueblo. Séfora emerge como una mujer de fortaleza, decisión y profunda percepción espiritual, un recordatorio de que, incluso en el mundo patriarcal del Antiguo Testamento, las mujeres desempeñaron papeles cruciales en el sostenimiento de la voluntad y la palabra de Dios. Más adelante en la narrativa, la historia de Séfora resurge en el capítulo 18 del Éxodo. Después de que Moisés enviara lejos a su esposa e hijos, posiblemente por su seguridad durante su misión de confrontar al faraón, Jetro, el padre de Séfora, los trae de vuelta a él. El texto registra, después de que Moisés hubo despedido a Séfora su mujer, Jetro su suegro la tomó, y a sus 2 hijos. Uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Aunque las Escrituras no profundizan en las razones de Moisés para enviar lejos a su familia, es razonable inferir que fue un acto de protección. Enfrentar al faraón, el gobernante más poderoso de la época, era una tarea desalentadora. El camino por delante implicaba peligro, plagas y confrontación abierta. Moisés probablemente temía por la seguridad de su esposa e hijos y eligió devolverlos a Madián hasta un momento más seguro. En resumen, la historia de la intervención de Séfora es rica en significado teológico, cultural y emocional. Habla de la responsabilidad del pacto, el papel de las mujeres en el liderazgo espiritual y la intersección de la obediencia y la identidad. Séfora, aunque a menudo eclipsada por Moisés, destaca como una figura de fe y coraje, una mujer que, en un momento crítico, sostuvo el pacto de Dios con sus propias manos. La seguridad de la familia de Moisés había sido asegurada. En Éxodo 4:19 está escrito, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Con esta seguridad divina, el peligro inmediato para Moisés había disminuido, aquellos que una vez buscaron su vida habían perecido. Sin embargo, Egipto seguía siendo una tierra llena de desafíos espirituales, políticos y culturales. La misión divina de Moisés de liberar a los israelitas exigiría un enfoque completo y una determinación inquebrantable. Por esta razón, se cree que Moisés tomó la difícil pero necesaria decisión de enviar a su esposa Séfora y a sus hijos de regreso a su tierra natal en Madián. Hacerlo garantizaría su seguridad y le otorgaría a Moisés la claridad necesaria para llevar a cabo su asignación divina. Fue una separación estratégica para la misión. Aunque la amenaza a la vida de Moisés había disminuido, el camino por delante seguía siendo peligroso. Enfrentar al faraón, soportar las plagas y guiar a una nación fuera de la esclavitud eran tareas de inmensa magnitud. Al enviar a su familia a Madián, Moisés probablemente esperaba protegerlos de la agitación de Egipto y dedicarse por completo al llamado del Señor. Esta separación no fue un signo de negligencia, sino un paso calculado para cumplir el propósito de Dios sin poner en peligro a sus seres queridos. El regreso de Séfora a Madián también puede reflejar la profunda división cultural entre su herencia madianita y las costumbres de los israelitas. Como hija de Jetro, un respetado sacerdote madianita, Séfora habría sido criada en un marco religioso y cultural distinto al del pueblo de Moisés. Esta tensión resurge en Números 12:1, donde se relata que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Aunque los eruditos debaten si esta mujer es Séfora u otra esposa que Moisés pudo haber tenido, el pasaje expone posibles prejuicios e incomodidad entre los israelitas con respecto al matrimonio de Moisés con una mujer extranjera. Si Séfora era de hecho la mujer en cuestión, esto demuestra que probablemente enfrentó alienación cultural y desaprobación incluso por parte de los parientes más íntimos de Moisés. Tal rechazo pudo haberla hecho sentir ajena, contribuyendo a su regreso temporal a la casa paterna. La tensión en la vida familiar era palpable. El llamado divino de Moisés conllevaba costos personales significativos.
Como líder escogido de Israel, cargaba con el peso de guiar a una nación entera, mediar entre Dios y el hombre y soportar las quejas, temores y rebeliones del pueblo. Esta carga, indudablemente, agotaba su tiempo y energía como esposo y padre. Enviar a Séfora y a sus hijos de vuelta a Madián pudo haber sido un acto de amor, protegiéndolos de los rigores de su misión y reconociendo el sacrificio que el liderazgo exigía. Al hacerlo, Moisés preservó a su familia de verse atrapada en los eventos caóticos que rodearon el éxodo de Israel. Un reencuentro gozoso. La separación temporal finalmente llegó a su fin. En el capítulo 18 del Éxodo presenciamos un momento conmovedor de reunión. Jetro, el padre de Séfora, la trae de vuelta junto a sus dos hijos, Gersón y Eliezer, para encontrarse con Moisés después de que los israelitas hubieran sido liberados de Egipto. Este evento no es meramente un momento familiar, sino una restauración simbólica. Como describe el pasaje, el encuentro está lleno de respeto mutuo y afecto. El regreso de la familia de Moisés representa el cumplimiento personal de la promesa de Dios, enfatizando el valor del parentesco y la reconciliación tras la prueba y la distancia. Refuerza la idea de que, aun mientras se lleva a cabo la obra de Dios, los lazos familiares permanecen sagrados. El conflicto más profundo, María, Aarón y la mujer cusita. Para comprender mejor la tensión cultural que rodeaba el matrimonio de Moisés, debemos examinar un episodio sorprendente que involucra a sus hermanos, María y Aarón. En Números 12:1 se lee, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aunque breve, este versículo conlleva profundas implicaciones. El término, cusita, se refiere típicamente a individuos de la antigua tierra de Cus, a menudo asociada con el actual Sudán o Etiopía, regiones conocidas por sus habitantes de ascendencia africana. Algunos eruditos sostienen que la mujer a la que se hace referencia aquí podría ser Séfora, sugiriendo que ella era de ascendencia cusita o percibida como tal debido a su tez más oscura y su estatus de extranjera. Otros creen que este pasaje podría señalar a una segunda esposa no nombrada. Independientemente de ello, la reacción de María y Aarón ilustra una clara incomodidad, posiblemente arraigada en prejuicios raciales o culturales. Séfora ya era vista como una forastera debido a su origen madianita, si además era identificada como cusita, esto podría haber magnificado su condición de otra ante los ojos de la comunidad israelita e incluso dentro de la propia familia de Moisés. El sesgo racial y cultural desafiado por la justicia divina. La Biblia no toma esta ofensa a la ligera. Dios responde con rapidez y decisión. María es afligida con lepra, una enfermedad visible, humillante y aislante. En Números 12:10 se dice, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Este castigo está cargado de ironía, la mujer que criticó a otra basándose en su herencia más oscura se vuelve crudamente pálida y es expulsada del campamento. Su aflicción se convierte en una manifestación física de la misma discriminación que ella desplegó. El castigo de María puede verse como una reprensión divina, no solo por desafiar la autoridad de Moisés, sino por juzgar a alguien basándose en su identidad racial o cultural. Deuteronomio advertía contra los matrimonios mixtos principalmente por razones espirituales, no raciales. El temor era que las esposas extranjeras condujeran a los israelitas a la idolatría, no que fueran étnicamente impuras. Moisés, sin embargo, permaneció fiel a Dios, y su esposa, fuera madianita o cusita, no comprometió su devoción. La intercesión y redención de Moisés. Aarón, al presenciar la condición de su hermana, suplica a Moisés que interceda. En una poderosa muestra de compasión, Moisés clama a Dios, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dios responde con misericordia y justicia a la vez. Se requiere que María permanezca fuera del campamento durante 7 días, un tiempo simbólico de vergüenza, reflexión y restauración. Solo después de este periodo es traída de vuelta y el viaje continúa. La comunidad espera su regreso, demostrando que, si bien hay responsabilidad, también hay esperanza para la reconciliación.
Todo este episodio, desde el envío de Séfora hasta el conflicto sobre la esposa cusita de Moisés, ofrece una visión profunda de los costos personales del liderazgo, las luchas de las relaciones interculturales y los peligros del prejuicio. Nos recuerda que Dios mira más allá de la nacionalidad, la raza o el trasfondo. Lo que más importa es la fidelidad a Él y la humildad en cómo nos tratamos unos a otros. Moisés, a pesar de ser profeta y líder, mostró compasión y perdón hacia su propia hermana, tal como Dios muestra misericordia a aquellos dispuestos a arrepentirse. En un mundo aún dividido por tensiones culturales y raciales, esta historia se erige como un recordatorio atemporal de que el pacto de Dios es más grande que las fronteras y su justicia ve todos los corazones por igual. La experiencia de Séfora dentro de la comunidad israelita estuvo profundamente moldeada por su trasfondo cultural y sus acciones personales. Todo esto, a su vez, influyó en la manera en que fue percibida y aceptada por el pueblo. Su historia arroja luz sobre las intrincadas dinámicas familiares que Moisés debió navegar, equilibrando su llamado divino como líder con las realidades de la tensión racial y cultural, la responsabilidad espiritual e incluso la rivalidad entre hermanos, marcada por los celos y el malentendido. Este episodio, aunque sutil en las escrituras, subraya poderosamente la importancia de la humildad en el liderazgo, la búsqueda de la unidad entre el pueblo de Dios y la inquebrantable equidad del juicio divino. Moisés, llamado a liberar una nación, también tuvo que gestionar un hogar donde las cuestiones de identidad, pertenencia cultural y tensión relacional estaban muy presentes. La presencia de Séfora en su vida representa no solo a una compañera en su viaje personal, sino también a una figura a través de la cual vislumbramos los desafíos emocionales y espirituales que a menudo acompañan a los elegidos por Dios. En conclusión, aunque la historia de Séfora ocupa solo unos pocos versículos en la Biblia, su impacto es profundamente significativo. Como primera esposa de Moisés, desempeñó un papel esencial en algunos de los momentos más críticos de su vida. Desde su primer encuentro en Madián hasta el dramático instante en que intervino y salvó su vida realizando el acto del pacto de la circuncisión, sus acciones revelan su coraje, conciencia espiritual y una resolución inquebrantable en una vida llena de incertidumbre y propósito divino. Su historia es un recordatorio convincente de las luchas que surgen cuando se cruzan diferentes culturas y tradiciones de fe y de la fuerza interior necesaria para mantenerse firme en momentos de crisis. Aunque la Biblia no abunda en detalles sobre su vida posterior, el vislumbre que se nos ofrece presenta a Séfora como una mujer fuerte, perspicaz y fiel, alguien que caminó junto a uno de los líderes más grandes de la historia durante sus años más formativos. Gracias por acompañarnos en este recorrido explorando la vida y el legado de Séfora. Si este relato ha tocado tu corazón o te ha ofrecido una nueva perspectiva, te animamos a compartir este mensaje con amigos, familiares o tu comunidad de fe. Permanece atento para más reflexiones bíblicas profundas e historias no contadas que revelan la obra de Dios a través de individuos extraordinarios. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y guíe tu camino.